Mahaprabhu, él es el que nosotros lo adoramos, porque él representa, es el avatar, ¿no? De Radha Krishna. Eh, entonces, él es el que nos trae el canto del santo nombre, el Mahamantra, en el canto congregacional, ¿no? Los Sankirtan. Y porque esto lo expliqué en un video del TikTok, ¿no? Antes el Mahamantra era un mantra secreto. Era el conocimiento de los sabios védicos, sabían de que el Mahamantra es un mantra muy, muy poderoso. El Mahamantra es tan poderoso que si tú lo cantas con pureza, te puede llevar, o sea, en tu conciencia puede llegar a Brindavan, ¿no? A Brindavan, a la tierra de Krishna, ¿no? A la tierra espiritual. Claro, Brindavan está en la India, pero Brindavan realmente es el lugar espiritual donde Krishna vive. Entonces es muy poderoso. Entonces, según la preparación del discípulo, el guru le suele dar como mantras según su avance. Y son mantras secretos. No son mantras como, por ejemplo, el Gayatri Mantra es un mantra secreto que solamente los brahmanas, ¿no? Los iniciados por segundo mes deben cantarlo, pero nosotros corrientes no podemos cantarlo, nosotros corrientes, simples mortales, no podemos cantar el Gayatri, sería una ofensa. Entonces, así antiguamente, védicamente, había muchos mantras que se cantaban de oído en oído, ¿no? El guru le cantaba secretamente, según la evolución del discípulo, le cantaba. Entonces, uno de esos mantras era el Maha Mantra, el canto del santo nombre, porque pues era muy elevado, ¿no? Y como que, o sea, es como el Maha Mantra es Krishna mismo, es la encarnación de Krishna, pero sonoro, y como es el Maha es grande, ¿no? Es el mantra superior absolutamente a todos los mantras que existen, no cualquiera lo podía cantar. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu recibe de parte de su guru, Chaitanya, así él era la encarnación de Krishna, él tenía un guru, él le da el Maha Mantra. Pero Chaitanya Mahaprabhu, como él era Krishna, él era la encarnación de Krishna, y él es la encarnación de Kali Yuga, él es nuestro avatar de Kali Yuga, ¿no? Son 4 yugas, son 4 eras, y esta es la peor, ¿no? La degradación, la riña, la envidia, las guerras planetarias, ¿no? En el planeta se vive todo eso. Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo que hizo fue, pues cantarlo, ¿no? Cantarlo voz populi. Entonces los gurus decían, ¿qué haces? ¿No? Si es un mantra secreto, es un mantra puro, es Dios mismo en el mantra, o sea, cualquier caído no puede cantar ese mantra. Pero justamente Chaitanya dijo, ¿no? Que en esta era todos somos caídos, todos. Entonces, acá ya en esta era, unos cuantitos son devotos puros, ¿no? Unos cuantos maestros espirituales son puros, porque hay varios maestros espirituales que también caen, ¿no? Caen en Maya. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu nos da el canto del santo nombre justamente como receta para Kali Yuga. Y en el Chaitanya Chaitamrita él dice, ¿no? No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma que cantar los santos nombres. Que cantar los santos nombres en, es nuestra única salvación para las almas caídas. Y es por eso que él con Nityananda Prabhu, que representa, es la encarnación de Balaram, el hermano espiritual de Krishna, él es la misericordia, ¿no? Entonces uno puede conectar con Nityananda Prabhu, Nityananda, y ¿no? Los tenemos en el altar. Por ejemplo, en el templo donde yo voy, en Lima, en el centro de Lima, tenemos en el altar a Chaitanya y a Nityananda, que son los avatars de la era de Kali Yuga. No, son entonces ellos perdonan todas las ofensas. Son pero siempre y cuando tú te rindas a ellos, ¿no? Con devoción,
Él te perdona todas las torpezas, todos son muy misericordiosos. Entonces, Nityananda, el hermano de Krishna, en Nityananda, él tiene la energía del perdón. Entonces tú te puedes rendir a Nityananda con un corazón, bueno, que quieres pedirle perdón por las ofensas. Ofensas a Dios, ofensas, bueno, cometemos pecados, ¿no? Todo el tiempo. Entonces Nityananda es capaz de perdonarte, ¿no? Y Chaitanya es el amor, porque él es, ¿no?, la encarnación de Radha Krishna junto. Entonces él nos podemos rendir luego que nos hemos rendido a Nityananda para el perdón. Chaitanya, él nos ayuda a tener amor a Krishna, a amarlo a Krishna, porque él representa el Prema Bhakti. Entonces, ¿no? Prema, puro, pureza, el amor puro. Es por eso que cuando estamos contaminados todavía, pues no sentimos atracción por Dios, ¿no? Por cantar los santos nombres, pero el primer paso es Nityananda. Nityananda. Y tenemos que pedirle como purificación, perdón. Entonces, y bueno, por eso ellos siempre están juntos, ¿no? Nityananda y Chaitanya. Chaitanya es el amor. Entonces, eh, incluso Nityananda es más misericordioso que Chaitanya, ¿no? Chaitanya es muy amoroso, una energía, un avatar, un personaje que nosotros amamos porque él representa al devoto puro, ¿no? Al devoto que ama a Krishna, que tiene prema bhakti. Pero él, si tú lo ofendes a Krishna, él sí no es compasivo. No es compasivo. O sea, más compasivo es Nityananda. Por eso si tú eres muy pecado, si tienes ofensas muy fuertes, pero tienes toda la intención de purificarte, no se trata de ir, pedirle perdón y seguir ofendiendo, ¿no? Es Nityananda. Y claro, Nityananda es recontra comprensivo, ¿no? Él sabe que somos caidazos. Entonces podemos caer varias veces, pero claro, Nityananda, como sabe nuestro corazón, eh, te va perdonando, ¿no? Pero para llegar a Chaitanya tienes que llegar a tener un poco más de limpieza, de pureza. Y y bueno, y es llegar a Krishna a través de Chaitanya, ¿no? El señor Chaitanya. Entonces todo empezó la conversación por la señora, yo le digo, por Radhita, ¿no? Por Radharani, la madre Radha, que ella es el corazón de Krishna. Entonces, eh, podemos orar mucho podemos orar a Radha para que interceda, porque ella intercede. Tenemos que agradarle a Radha para que interceda. Entonces, para llegar a Krishna, es como cuando tú quieres hablar con el presidente, ¿no? De una empresa, imagínate el presidente del banco, ¿no? No vas y le tocas la puerta, ¿no? Un simple empleado, ¿no? Si no pasas por varios filtros, la secretaria, el asesor, ¿no? Hasta llegar al más cercano. Entonces, de la misma forma, nosotros que somos personas caídas, que somos almas caídas, contaminadas, llenas de pecado, tenemos que, pues, buscar a Krishna a través de sus devotos puros, ¿no? Puede ser Chaitanya, Nityananda y Radharani. Ellos interceden por nosotros, ellos interceden. Hay que agradarles, hay que servirles a ellos, ¿no? Servirles a través de nuestra yapa, no sé si está cerca un templo, sea servicio devocional. Entonces, de esa forma, Krishna se complace, porque nosotros servimos a los devotos de Krishna, ¿no? Servimos a Chaitanya, Nityananda, y a los maestros espirituales, a Prabhupada, ¿no? No puedo dejar de nombrar, Prabhupada es un devoto puro, y nosotros los servimos a ellos. Y le hacemos un servicio y Krishna se complace, porque Krishna, a pesar de que él es Dios, en el Bhagavad Gita vemos que Krishna sirve a su devoto.
Krishna termina siendo el auriga de Arjuna. Entonces, o sea, se puso, imagínate, ¿no? En un nivel como más bajo de auriga, como un taxista, ¿no? El taxista de Arjuna. Entonces, Krishna se pone al servicio de sus devotos, pero de sus devotos puros. ¿Y quiénes son sus devotos puros? Bueno, Prabhupada y los maestros espirituales, ¿no? Ya vamos más allá, Nityananda, Chaitanya, ¿no? Entonces, tenemos que complacerlos a ellos, a través del servicio devocional, el canto del yapa, purificarnos, este, el Sankirtan, cuando cantamos en congregación el Mahamantra, Hare Krishna, estamos complaciendo a Nityananda, ¿no? Y Chaitanya, ¿no? Nityananda, por eso Nityananda y Chaitanya se les llama Gaura Nitai, ¿no? Gaura Nitai. Es un nombre cortito para llamarlos a los dos, ¿no? Gaura Nitai. Y bueno, eso se alargó un poco el tema de la devoción, pero va por esas escaleras. Radita, yo la quiero mucho, yo hablo con ella, no solamente mi yapa está dedicada a ella, porque sé que es a través de ella que me gano el corazón de Krishna. Y entonces todo empezó que el Prabhu aquel devoto me preguntó por mi mamá, ¿no? Entonces, mi mamá está pasando por una situación de salud difícil y bueno, todo está en manos de Krishna y cuando uno tiene un familiar enfermo, lo que menos quiere es que sufra, ¿no? Porque yo vi a mi papá sufrir mucho. Mi papá tuvo una agonía, ¿no? Antes de fallecer, tuvo muchísimos días, eh, sufrió mucho. O sea, era terrible, ¿no? Mi papá murió de un cáncer al páncreas, terrible, ¿no? Entonces, es doloroso ver a un familiar como que no se va, ¿no? No se va, no deja el cuerpo y más bien está sufriendo, ¿no? Que eso debe ser un karma también, ¿no? Pero ahora que yo estoy en estos últimos años en la conciencia de Krishna, pues estoy pidiendo mucha misericordia para mi mamá, ¿no? Mucha misericordia para ella, para que no sufra y lleve su enfermedad de la forma con una calidad tranquila, que encuentre paz, ¿no? Yo siempre estoy orando con ella. Ella le gusta mucho el rosario, ella es devota de la Virgen de Chapi, porque es arequipeña. Entonces, en estos fines de semana le voy a llevar un rosario para rezar juntas el rosario. ¿No? Y porque la Virgen, haciendo un paralelismo, ¿no? Tú sabes que los que son cristianos católicos, pues usamos es una mala palabra, pero como que nos entregamos a la Virgen para que interceda ante Dios, ¿no? Porque la Virgen es una devota pura, ¿no? Entonces es paralelismos igual, ¿no? Entonces también bueno, no sigo como aburriéndolos con este tema, pero bueno, a mí me encanta hablar de Dios. Gracias, hermano, gracias. Gracias, gracias por preguntar. Muy bien, vamos a terminar. Tengo un poquito de raspera. A ver, la Suprema, vamos a terminar eh, el 3, el capítulo 3, y la próxima semana ya tengo un devoto avanzado. Como tuvimos a Ramachandra, también le he invitado a otro devoto avanzado que para hacer el capítulo 4. Así que va a estar bien chévere. Así que, bueno, vamos a ver. No me acuerdo dónde nos quedamos, a ver si alguien se acuerda. Por la envidia, en caso de enseñar, habitualmente serán desprovistos de todo conocimiento, aquella que, de acuerdo a los mandatos, y sin envidia, a ver, están uniéndose. Vamos, como Creo que vamos a leer, 34. 34. Vámonos hasta el 30. A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a empezar con el verso 30. De paso que... Yo leo, madre, yo Ya, leo. perfecto. Un ratito. Sí. Texto 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome
a mí todas tus obras con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancia, sin sentido de posición y libre de letargo. Ya, ok, gracias. Por consiguiente, pelea, Arjuna, entregándome a mí todas tus obras con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, ni sentido de posición y libre de letargo. Letargo, o sea, letargo, ¿qué significa letargo? Letargo, a ver, letargo, Lento, lentitud, ¿no? lentitud, Estado sí. patológico causado como un sueño profundo, ¿no? Inactividad, somnolencia, interesante. Ya, o sea, libre de posesión y libre de sueño de Maya, ¿no? O sea, hay que estar como despierto. Ahora lee, por favor, el significado. Significado. Este verso indica claramente que el propósito del Srimad Bhagavad Gita, el Señor ordena que uno se vuelve plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como es dificulte ¿Cómo es esa un poco dificultad? Ujú. dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna, ¿dónde está? Me perdí. La constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjuna no tenía, ¿dónde está? Arjuna, Que considerar la orden del Señor. como estoy con celular, no tengo. Ya, Arjuna no la orden de Arjuna, ya, no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende únicamente, exclusivamente del alma suprema, sin consideración personales o en, en, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es conocido como Adhyatma Klesha, ni Nirashi. Significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados furtivos. El cajero, el cajero puede, el cajero puede que, eh, el cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no existe ningún centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender de que nada en este mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Mayi o a mí. Y cuando uno actúa con esta clase de conciencia de Krishna, sin duda
que se considera el propietario de nada. En ese estado de conciencia se denomina nirmama, o nada es mío. Y si hubiera alguna renuncia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuncia debe desecharse. En ese modo uno podrá volver vigata baraja, es decir, una persona que no tiene ninguna mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Esto se llevará a uno al sendero de la liberación. Excelente, gracias. Muchas cositas que sacar de este verso. Por ejemplo, ¿qué es lo que más nos podrías decir este verso nos está diciendo? Para ti, ¿qué parte sientes que Eh, te toca? Habla de que, o sea, habla entender cuál es la posición de uno, ¿no? Ante Krishna, ¿no? Que nada nos pertenece, que Krishna le pertenece todo. De que Él es el amo, El ¿no? amo, sí, De que Él es exactamente. el amo y Claro. nosotros, Aunque nosotros seamos unos administradores, él es finalmente el amo de todo, ¿no? Como Él el es contador. claro, como el dueño del banco y nosotros somos los cajeros, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque vivimos apegados creo que a todo, ¿no? Vivimos apegados a nuestra familia, chao, hijita, ¿no? Vivimos apegados a nuestra familia, a nuestras mascotas, a nuestras casas, a nuestras pertenencias, ¿no? Y sobre todo a lo fruitivo, también esa parte es importante, ¿no? Porque acá lo que Krishna lo manda a hacer, Arjuna le dice, pelea, eh, y entrégame a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, o sea que Él es el dueño de todo. Entonces, no tengas deseos de ganancia, esa parte, ¿no? Porque nosotros estamos apegados a la ganancia. Una de las preguntas que yo le hice a un profesor cuando recién empecé, en mis primeros momentos en la conciencia de Krishna, era, ¿cómo no voy a pegarme a las ganancias si es la ganancia lo que me motiva a hacer mis obras? Entonces, esa parte yo no la entendía. Y ¿cómo me voy a desapegar del fruto de mi trabajo si con ese trabajo yo pago colegio, terapias de mi hijo, alimentos? ¿Cómo puedo yo trabajar sin esperar remuneración, que es el fruto de mi trabajo? No entiendo, yo le decía así al profesor, ¿no? Entonces, porque siempre en la conciencia de Krishna, ¿no? Cuando yo llegaba y escuchaba las clases, antes de hacer servicio, yo visitaba, escuchaba, siempre apuntaba cosas que no me cuadraban o que no terminaba de entender, ¿no? Sobre todo esta parte. Pero acá, en este verso, nos responde esa pregunta, de que todas nuestras acciones tienen que ser entregadas a Dios. Entonces, nuestro trabajo, a lo que nos dediquemos, un trabajo corriente, ¿no? Contador, un trabajo enfermera, o sea, cualquier trabajo de la sociedad que nos pide. Arjuna era un militar, igual nosotros tenemos que pelear, pero entrégame a mí todas tus obras, porque tenemos que ser
tenemos que tener el conocimiento de que el fruto nos lo da Krishna, nos lo da Dios, y no nuestro esfuerzo. Una persona materialista, por ejemplo, piensa, o ya ponle como yo, ¿no? Como yo antes cuando era más materialista, ¿no? Entonces yo hacía campañas en el Facebook y metía plata en Facebook para que mi producto, mi servicio se mueva. Entonces yo obtenía buenos resultados. Entonces yo creía, mi mentalidad materialista era de que yo tenía buenos resultados gracias a mi estrategia marketera, a mi asesoría con el asesor de Facebook. Entonces, uno piensa eso, ¿no? Que gracias a tu estrategia, tú tienes buenos resultados, a que tú tienes talento. Yo tengo lo que tengo o este éxito es gracias a mi talento. Entonces, esa es una mentalidad, o porque me saqué, ¿no? Como dicen muchas personas, no me saqué la miércoles, ¿no? Para comprar mi casa. Entonces, entonces la gente cree que ellos son, ¿no? Entonces es por eso mucho se habla de la envidia. Nosotros estamos aquí en el mundo por la envidia. Nosotros nos creemos los creadores y los disfrutadores. Entonces en la conciencia de Krishna cambia la visión de eso y nos enseñan de que, bueno, las escrituras nos enseñan, ¿no? Los maestros espirituales nos enseñan de que todo viene de Krishna, que si a él le da la gana, a él le ha dado la gana, a Krishna le ha dado la gana, que me vaya bien en esa campaña marketera, como antes hacía, antes, años, hace años, ¿no? A él le ha dado la ganita de que me vaya bien, pero varias veces esas campañas no funcionaban y yo lloraba, me frustraba, ¿no? Entonces, y luego empecé a entender de que yo decía, ¿por qué si yo he hecho una buena campaña? O sea, si esta campaña, porque el Facebook, cuando hacía campañas en el Facebook, era toda una ciencia, ¿no? Era la estrategia, la segmentación. ¿Por qué esta vez no ha funcionado y la anterior sí? ¿Qué he hecho mal? Entonces el asesor de Facebook me decía, seguro, no sé, métele más plata, ¿no? Entonces, pero esa es una mentalidad materialista. Y es que no, cuando uno es consciente de que Krishna mueve los botones, ¿no? Mueve las palancas, aprieta los botones, uno dice, yo puedo hacer, mi pelea va a ser hacer una buena estrategia de marketing. ¿Bien? Bueno, no la hago ahora. Bueno, solamente hago promoción en mis campañas orgánicamente. Pero vamos a suponer que tú tienes un plan, un proyecto. Entonces, claro, haces la estrategia, ¿no? Tal cual tus conocimientos. Bueno, lo lanzas y dices, yo ahorita tengo una campaña en las redes para el 8 de noviembre. Entonces ahora, cuando yo hago una campaña, bueno, hago todo mi texto, lo promuevo en mis grupos, pero ahora ese grupo o sea, esa campaña se la entrego a Krishna. Entonces, él sabrá, porque ya me demostró varias veces que él aprieta los botones, ¿no? Entonces, si es su gracia de él, si es su misericordia de él, a mí me irá bien o me irá mal. Entonces uno sirve a Krishna a través de ese trabajo. Entonces yo promociono esta campaña, este trabajo como servicio a Krishna. Porque en ese trabajo que yo voy a hacer, yo voy a desplegar el talento que Krishna me dio, ¿no? O sea, que no, yo misma no me he creado ese talento. Claro que uno puede decir, yo estudié, me quemé las pestañas, pero igual, claro, eso es porque has podido desarrollar tu talento, pero que Krishna te lo ha dado. Entonces, ese talento ni siquiera es mío. Entonces, esa campaña, ese trabajo que estoy haciendo, que voy a hacer, es para el servicio de Krishna, porque gracias a él tengo este talento y ese talento es para él, para agradarlo, para servirle. Entonces, este verso nos dice que tenemos que entregar todo porque tenemos pleno conocimiento de él, de que él mueve los botones. Entonces, y no tenemos que tener deseos de ganancia. A veces nos decimos Krishnita, ¿no? Este,
¿no? Que esta campaña, mira, Krishna, ¿no? Dios ya sabe tus necesidades, ¿no? Él ya sabe tus necesidades. Él dice que él es más rápido que la mente. Entonces, él sabe lo que tú necesitas. Y además, como dicen nosotros, Dios nos da lo que no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, tal vez hayan algunos meses, algunas campañas. Yo soy independiente, yo no tengo sueldo. Entonces yo vivo literalmente de la misericordia de Krishna. ¿Sí? Entonces, si hay algunos meses que de repente no tengo muchas alumnas, no tengo tantas ganancias, bueno, entonces yo digo que de repente este mes tengo que aprender más humildad, más desapego, ¿no? Entonces ahora lo veo todo desde otro punto de vista. Entonces los deseos de ganancia desaparecen porque te das cuenta de que es la voluntad. Y todo lo que Krishna nos da, toda la voluntad que Krishna nos da es bueno. Siempre es misericordia. Bien, entonces no tenemos que tener sentido de que nada es mío, ni siquiera esta plata que me llega, no es mío, ¿no? Esa plata ha llegado gracias a que él me ha, pues a través de mis alumnas, mis clientas, me lo ha dado, bueno, para sostener lo que él mismo me ha dado, sostener a mis hijos, que él mismo me ha dado, ¿no? Entonces también doy un Lakshmi al templo, y porque, bueno, el templo es mi segunda casa, yo adoro el templo. Estoy ahí, pero a manos abiertas. O sea, ¿qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? Justo ayer tuve una reunión online con, con, con Narayan, que es el administrador del templo, y me voy a encargar de algunas cosas, él necesita delegar algunas funciones, y yo el templo, lo adoro el templo, de verdad, es mi segunda casa, me encanta estar ahí, me encanta estar ahí. Y si tuviera más tiempo, yo estaría más tiempo. Yo piso el templo y no sé, me pongo muy feliz, te lo juro, me pongo muy feliz, el ambiente es lindo, mis amigas las devotas, soy muy feliz en el templo. Y más aún cuando no solamente voy de visitante, ¿no? Sino también participo en el puyari, ¿no? O sea, en la adoración del altar, lo que sea, ¿no? La cocina, lo que ellos necesiten, y yo estoy ahí, ¿no? Doy clases. Entonces, bueno, entonces libre de posesión, nada es mío, ¿no? Y libre de sueño, ¿no? Libre de flojera, de sueño, pero el sueño yo creo que es más esa parte dormida nuestra, ¿no? De creernos los propietarios. Bueno, ahí fue una conversación. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar al siguiente verso? Porque no se trata de que yo hable todo el tiempo, sino de repente alguien que quiera comentar alguna experiencia. Alguien que quiera leer texto 31. A ver, déjame ir al Meet. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Narumi, perfecto. Narumi, ya, Narumi. Bienvenida. Gracias. Texto 31. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Significado. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda sabiduría védica y, por lo tanto, es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo, esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita.
pero no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, se puede que uno no ejecute cabalmente los mandamientos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentidos con ese principio y trabajar sinceramente y sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. A ver, lee de nuevo la traducción, aquellas personas. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen esas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. A ver, ¿qué podrías sacar? ¿Qué juguito le puedes sacar a este verso? Yo creo que habla más que nada del hecho de no sentir, como dice, ¿no? Envidia o resentimiento, tal vez dice hacia lo supremo, yo lo veo tal vez como el hecho de tal vez cuando algo no nos sale bien y así nos resentimos con Dios o de repente renegamos con Dios y decimos, no, que por qué Dios hace estas cosas y así, sino que, como usted dice, darnos cuenta de que, o tener conciencia de que todas las cosas que pasan es misericordia de Krishna, ¿verdad? Nos habla también de que nosotros al principio de esto, de iniciar en este camino, puede que no tengamos, por ejemplo, el conocimiento, por así decirlo, ¿no? Pero con tener la motivación o una pequeña pizca de interés por seguir ese camino, esto pues, nuestros conocimientos se expandirán y serán cada vez más grandes, lo que hará que nosotros pues nos elevemos más y lleguemos a ser devotos más avanzados. Qué Eso creo que es lo lindo, que... sí, qué lindo. Claro, de repente, pues no estamos cabalmente, ¿no? Con respecto a los mandatos, quien sigue mis mandatos, o sea, eso significa que Krishna nos da mandamientos, ¿no? Nos da mandamientos. Entonces, los mandamientos de Krishna, hay que seguir sus mandamientos y hay que seguir las enseñanzas fielmente. Los mandamientos de Krishna, a ver, yo creo que los mandamientos son universales, ¿no? Los que conocemos en el cristianismo, en el catolicismo, ¿no? Los católicos cristianos, no sé si los cristianos protestantes siguen los mandamientos, pero creo que los mandamientos son universales. Amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, ¿no? Es bhakti, eso es bhakti totalmente, ¿no? Eh, no matarás, no robarás. Y cuando incluso no matarás, también se habla de los animales, ¿no? Honrarás las fiestas, también hay un mandamiento, ¿no? Bueno, los Hare Krishnas, como nos dicen, estamos llenos de fiestas. Conmemoramos todo, qué desaparición de alguien, qué aparición de alguien, el santo Vaishnava, y que la colina de Govardhan, que el pasatiempo de Krishna cuando era chiquito, celebramos todo. Entonces, mira, también el mandamiento católico, ¿no? Celebrar las fiestas. Entonces, es uno de los mandamientos. Y bueno, creo que el amar a Dios sobre todas las cosas, no, y el Padre Nuestro también nos dice, ¿no? Glorificarás mi nombre, ¿no? Santificarás mi nombre, y nosotros cantamos el santo nombre de Dios justamente para glorificarlo. Entonces hay mandamientos, claro que sí, hay mandamientos, ¿no? El no codiciar la pareja ajena, ¿no? Nos habla también de la pureza, de la castidad. Entonces, y acá también, pues, en uno de los principios, ¿no? De los principios regulares. No codiciarás también, no ser codicioso, no robarás. Entonces, todo eso también son principios espirituales. Creo que son universales, son mandamientos de Dios. Entonces, y tenemos que seguir estas enseñanzas. Sin envidia, sin envidia del uno del otro. Sí, yo creo que nos hablan, ¿no? De eso, porque acá dice sin envidiar al Señor,
uno debe tener firme en ese mandato. La verdad de conciencia de Krishna es eterna. El mandato de Krishna nos dice, yo soy la verdad eterna, yo soy Dios. Ese es un mandato. Tú tienes que conocer a Dios como el Rey Supremo. Y no tenemos que envidiar al Señor. Creo que ya anteriormente se había explicado, ¿no? Nosotros cómo podemos envidiar a Krishna, queriendo disfrutar, queriendo creernos los creadores. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama la manifestación, ¿no? Entonces la gente te dice, ven, manifiesta, ¿no? Tu futuro, manifiesta tu carro, manifiesta, ahora que viene fin de año, ¿no? Manifiesta, ¿no? Pon tu cuadro de manifestación, no sé si han escuchado eso, ¿no? De poner una cartulina y recortar tu casa, tu diploma, todo lo que tú quieres manifestar para el próximo año. Incluso hay afirmaciones de manifestación. Entonces, eh, eso yo no lo veo positivo, porque eh, nosotros tenemos que estar, el verso anterior, ¿no? Somos sirvientes de Krishna. Somos la posición natural del alma es ser sirvienta de Krishna, de Dios. Entonces, y nosotros tenemos que estar como sumisos ante la voluntad de Krishna, porque Él es muy más inteligente que nosotros y Él sabe por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, cuando tú quieres manifestar algo, eh, significa que tú envidias a Krishna, tú envidias a Dios, tú quieres crear tu futuro, tú quieres crear esto. Y eso es muy arrogante, es muy orgulloso ante Dios. Porque no estamos dejando o no le estamos diciendo que se haga tu voluntad. Al final, obviamente, Krishna se mata de risa de nuestra manifestación. No nos dice, pobrecito, vamos a dejarla que haga su manifestación, cuando realmente le aprieta los botones. Pero él ya ve en nosotros una actitud arrogante, orgullosa y de creernos creadores del destino. Incluso hay una palabra que el New Age le dice co-creadores, ¿no? Co-crea tu realidad, o sea, tú te sientas con Dios y escribes tu realidad. Entonces, esa es envidia, ¿no? Y también el disfrute, o sea, tú quieres crear algo para tu propio disfrute. Y el único que disfruta de las cosas mundanas es tu ego. Entonces, ese es envidiar a Krishna, porque Krishna tiene 4 principios. Es el disfrutador supremo, es el disfrutador, ay, en sánscrito no me acuerdo, ¿no? Pero él es el creador de todo, el disfrutador de todo, ya no me acuerdo, ¿no? Son 4 cosas que Krishna es. A ver si alguien me hace acordar por ahí. Bueno, aquí en el Bhagavad Gita está, en capítulos más adelante, ¿no? Entonces, que él prácticamente es el único que crea nuestra vida, el único que disfruta de nuestra vida, es el único que disfruta. Entonces, él está a nosotros para hacerlo disfrutar a Krishna. Por ahí viene la parte de la envidia. Muchas gracias, Narumi. Si alguien quiere comentar algo, abre el micro, por favor. Acá no se trata que yo lea hable sola. Capítulo 30, sí, texto 32. ¿Quién lee la traducción? ¿Quién participa de los que están presentes? ¿Quién quiere leer? Alexandra, Andrés, Diana, Luana, Val. ¿Alguien quiere leer? Estoy aquí en la pantalla. ¿Nadie? ¿No tienen? Tengo aquí en la pantalla. ¿Alguien que quiera abrir su micro? Bueno, lo leo yo. A ver. A ver, pero ha de saberse que aquellos que por envidia, vamos a profundizar en la envidia, hay una alarma, espero que no esté haciendo mucha interferencia, pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso a estas enseñanzas
y no la siguen, habitualmente están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Vamos a leer el significado cortito. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar conscientes de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahma supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Entonces acá se profundiza un poco más las personas que por envidia, o sea, no tienen fe en Dios, ¿no? No creen en Dios, sino ellos se creen los creadores, los disfrutadores, y bueno, me vale madre los mandamientos de Dios, y menos me llega, ¿no? Más me llegan las enseñanzas. Entonces, esas personas están engañadas ¿por qué? Por Maya, ¿no? Esas personas que no son conscientes de Dios, no de Krishna necesariamente, no unas personas que no tienen religiosa, no tienen vida espiritual, están cubiertos por Maya Devi, ¿no? Por Maya Devi, que es esta potencia externa de Krishna, que es el velo. Pero también nos dicen los maestros de que la persona que es atea, agnóstica, que no tiene conexión con Dios, que todos conocemos a alguien, creo, o hemos sido así en algún momento, es porque así ha querido. Entonces es como que es un alma tal vez que no, pues no, por karma, no, no viene con esa tendencia religiosa. Y Krishna nos acepta eso, incluso Krishna ayuda. Dice que Krishna ayuda a que esa persona, o sea, esa persona ha decidido estar en el olvido de Krishna, ¿no? Por karma. Eh, porque Maya, al estar engañado por Maya Devi, Maya Devi nos ayuda a olvidar a Krishna. Entonces, eh, Krishna incluso ayuda a esa persona porque Krishna nos quiere hacer felices. Entonces él le dice al alma, mira, si tú vas a ser feliz entre comillas, si tú quieres venir como que a disfrutar, a olvidarme, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, eh, deja al alma que entre a Mayadevi, ¿no? Que se envuelva con todo el olvido a Krishna, pero, claro, eh, la persona le pues no va a lograr la perfección espiritual en varias vidas, ¿no? Entonces, una persona desobediente, por eminente que sea, y no sabe nada acerca del alma, ni del Brahman supremo, imagínate, ni siquiera de las tres formas de Dios, ¿no? Como el Brahman supremo, ni Paramatma, ni la personalidad de Dios. Entonces esa persona sufre porque tiene un corazón hueco. Entonces no hay forma de que la persona tenga su vida perfecta. No hay esperanza. Bueno, dudas, preguntas, está claro, ¿no? Entonces, eh, el alma elige, como envidia a Krishna, de que él sea como el rey, el centro de atención, el disfrutador. Entonces el alma dice, yo también quiero venir a la tierra y disfrutar todo, ¿no? Creerme el creador de todo. Entonces eh, cae, y bueno, no, su vida espiritual se va a demorar en crecer. A ver, ahora sí, ¿quién canta el, el verso 33? A ver, ¿quién levantó la mano?
No puedo ver. Luana. Muchas gracias, Luana. A ver. 33. Gracias. Está bien. Leo la traducción, ¿no? Sí, la traducción. Ok. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado. A menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, al como lo confirma el Señor en el capítulo 7. Por consiguiente, incluso la persona en el plano mundano tiene la mejor educación de todas. Le resulta imposible salirse del enredo de Maya simplemente mediante el conocimiento teórico o esperando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que Sí. externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no puede abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna, bajo un adiestramiento superior. De este modo, uno puede liberarse de las garras de la malla de Krishna. Muchas gracias. A ver, repito, incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. Ok, esto significa, a ver, de repente esta parte sí es un poquito más avanzada, porque las tres modalidades son Tama, Sattva, o Sattva, ¿no? Tama, Sattva y Rayas. Entonces, ¿qué es Tama? Significa la modalidad de la oscuridad, de la ignorancia. Rayas, la modalidad de la pasión o de la creación. Y Sattva es la modalidad de la bondad. Es la modalidad de la bondad. Entonces, todos nosotros, como tenemos un cuerpo burdo, material, tenemos una tendencia. Entonces, hemos adquirido, no, o sea, tenemos las tres modalidades, pero a algunas personas le va a predominar una tendencia. Entonces, tenemos que actuar conforme a nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, yo tengo una naturaleza de enseñar. Me es fácil enseñar, soy como más comunicadora, pero esa naturaleza no la tiene otras personas, ¿no? Entonces, hay personas que son de naturaleza más, de repente más silenciosa, más meditativa, o hay personas que tienen una naturaleza más comerciante, una naturaleza más viajera. Entonces, todos tenemos diferentes naturalezas. Entonces acá nosotros nos dice que eso representa nuestro deber prescrito. Arjuna tenía una modalidad, puede ser rayásico, porque él era un kshatriya, él era un militar. Entonces él tenía que actuar por su propia naturaleza material, ¿sí? Pero con conciencia Krishna. Tú puedes ser un comerciante, pero con conciencia Krishna. Tú puedes ser una profesora, pero con conciencia Krishna. Entonces, una persona que no es consciente de Krishna, no vamos a poder salir de Maya. ¿Sí? Entonces,
una persona que en el mundo, en el plano mundano tiene la mejor educación, así sea una persona muy erudita, pero si no es consciente de Dios, dice Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico o separando el alma del cuerpo, ¿no? Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada de la ciencia, pero internamente acá habla cómo puede lograrse con la represión. Entonces, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, Arjuna, ¿no? Arjuna era una naturaleza militar, kshatriya, pero él en los primeros, en el capítulo 2, él un poco que no quería pelear, ¿no? Sino es como que él quería más bien meditar, ¿no? Alejarse, tirar las armas. Entonces, él estaba como reprimiendo, ¿no? Su naturaleza material. Bien, entonces el proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo material, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos, o sea, deberes prescritos es lo que hacemos en el mundo material, ¿no? Si tú eres profesora, si tú eres contadora, si eres médico, es tu naturaleza material. Bien, pero siendo en proceso de conciencia de Krishna, o sea, haciendo servicio devocional, cantando tu yapa, que es un servicio devocional, hacer el yapa, cantar los santos nombres, hacer una ronda, de 1 a 16 rondas, ya es servicio devocional. Bien, entonces uno no debe abandonar los deberes propios de su ocupación, como Arjuna. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volver artificialmente un supuesto yogi, ¿no? No es que abandono mi carrera, mi trabajo y me voy a vivir al templo, ¿no? No. Entonces uno tiene que estar donde le corresponde a cada uno y tratar ahí de donde tú eres siendo madre, oficinista, trabajando en un lugar, tienes que practicar tu estado de conciencia Krishna, haciendo tu yapa. Ya sabemos que el señor Chaitanya Mahaprabhu, lo que dice al inicio, él nos dice que para esta era el único servicio devocional realmente que nos va a ayudar a salir es el canto del santo nombre, o sea, hacer tu yapa. Si quieres, no leas nunca un Bhagavad Gita, un Bhagavatam, si quieres, no leas. ¿No quieres ir al templo? No vayas, no vayas. Si no tienes un templo cerca, ¿no? No quieres atender al altar, ofrecer un incienso, no importa, pero tienes que cantar los santos nombres. Incluso cuando empiezas a cantar los santos nombres, solito te va a llamar vas a despertar, querer leer las escrituras, vas a querer ir a un templo, bueno, etcétera. Bueno, vamos con verso 34. Hoy ya terminamos son pocos versos, quedan pocos versos. A ver, ¿quién ayuda? Narumi, de repente Sí, no hay problema. ya. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Okay. Significado. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse en la contemplación material de los sentidos. Pero aquellos que no se encuentran en ese estado de conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada, y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras, está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres, uno las debe ver como a su propia madre. ¿Como a su propia madre? Ok, pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas. De lo contrario,
se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras exista el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo las reglas y regulaciones. Y, no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegados a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno por mal camino. De la misma manera en que incluso en los mejores caminos siempre hay la posibilidad de un accidente. Aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay muchas posibilidades de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna o a actuar siempre con el amoroso servicio de Krishna lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales. De modo que nadie debe de desapegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene, en fin de cuenta, el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. Y ya, wow, te tocó un verso ahí bien intenso. Bueno, ¿qué nos dices, Narumi? ¿Qué jugo le sacas a este verso? Bueno, a ver, lo que yo he podido pues inferir del texto es que más que nada lo que ya se ha tocado también en temas o en textos anteriores, que es sobre el no apegarse a la satisfacción de nuestros sentidos, ¿no? No estar siempre ansiosos por ejemplo, comer o por justamente no mantener relaciones sexuales con otras personas, porque al final, bueno, son cosas, bueno, todo en esta vida es pues efímero, todo se acaba, ¿no? Son todas cosas temporales, pero son cosas que al final no nos llenarán como nos puede llenar el disfrute que uno siente al actuar de manera devocional hacia Krishna, ¿verdad? Creo que es muy importante lo que es, bueno, lo que se habla acá de no tener como prioridad tal vez el satisfacernos a nosotros o a nuestro cuerpo, eh, nuestros deseos materiales, sino más bien el buscar, como se dice, el, el ser un devoto, ¿cómo podría explicarlo? Regulado. Claro, exacto, porque también habla de seguir las reglas, ¿no? No habla de que nos abstinemos, por ejemplo, de comer lo que más nos gusta o de justamente mantener relaciones sexuales, siempre habla de ser algo que sea regulado, que no sea como que porque quiero y porque ya lo quiero ahorita y lo voy a hacer ahorita, sino por pensar también en por qué lo queremos o si realmente nosotros lo necesitamos en nuestra vida, ¿no? Por eso, por esa diferencia del cantar el santo nombre, de hacer actos devocionales hacia Krishna, eso pues sí es algo que nosotros necesitamos verdaderamente y que es algo que verdaderamente deberíamos de hacer. Por eso dice que es importante sí desapegarnos de todo, de las acciones, de los apegos sensuales, más no de la conciencia de Krishna o del plano de conciencia de Krishna. Qué lindo, claro, nuestro único apego debe ser Krishna, Dios. O sea, cuando sientas un apego, es más, los maestros espirituales dicen, Krishna sabe cuando un apego está por encima de él y te lo quita, te lo sacude, el cuerpo, la plata, el poder. Entonces, Krishna, como nos lee la mente, él sabe a qué estamos apegados. Entonces, una persona que tiene mucho apego sexual, no sé, de repente le puede, bueno, Krishna tiene sus misterios, cómo nos sacude las cosas, ¿no? Cómo nos hace desapegarnos de eso. Sí, bien interesante esa parte. Gracias, Narumi, muy, muy, muy lindo. ¿Alguien más que quiera leer ya estos últimos versos? ¿Alguien más de las personas que están conectadas? Alexandra, gracias. A ver,
35, texto 35. Traducción y significado. Mi reverencias, madre. Ya. Madre, no te puedo ver. ¿No puedes ver? No, no puedo ver. Ok, ¿no puedes ver el celular? ¿No se ve que esté compartiendo pantalla? ¿Alguien más ve la pantalla? Porque acá dice que sí, que estoy presentando. A ver, de repente si mueves... ya, abandonó el salón, Alessandra. A ver, se volvió a unir. A ver, de repente lo checas bien. Si estás en el celular, puede ser de que muevas un poco la pantalla, gires con tu dedo hasta llegar al... Ya volví a conectar. Muchas Ya, gracias. gracias a ti. A ver, traducción y significado. Traducción. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero del otro. Ok. A ver, significado. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna, más ya sea en términos materiales o en términos espirituales. Uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otro. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras al kshatriya, Sí. Sí, el sí. cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kash, Kshatriya, sí. kshatriya, perdón, kshatriya, es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana Ajá. que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de la conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esta etapa perfecta de conciencia de Krishna, el kshatriya puede actuar como brahmana o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Visvamitra es kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras que Parasurama era brahmana, pero posteriormente actuó como kshatriya. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentre en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe de tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna.
Gracias, gracias, Alessandra. Muy bien, acá un poco más se reafirma, ¿no? Debemos desempeñar lo que hemos venido a hacer, ¿no? Aunque lo hagamos imperfectos, no importa. Total, no estamos al nivel de los grandes sabios que han nombrado para, no, estamos como estamos dentro de un mundo material, estamos súper condicionados, contaminados, y tenemos que hacer lo que hemos venido a hacer, nuestro talento, ¿bien? Entonces es mejor encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que al dedicarse a deberes ajenos, ¿no? Ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Entonces aquí yo creo que el autoconocimiento es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son tus dones, tus capacidades, tus tendencias? Si tú tienes una tendencia de repente más... por ejemplo, hay un ejemplo que contaron en el templo de que vino un maestro espiritual y sus discípulas, y dos de sus discípulas, una le dijo, Maharaj, deme por favor a mí el servicio del puyari, ¿no? De la adoración al altar. Y la otra devota le dijo, a mí deme el servicio de distribuir libros en la calle, ¿no? Entonces, y dice que el maestro espiritual invirtió los roles. Le dijo, no, tú la que quieres ir a vender libros a la calle, tú te vas al puyari, o sea, a hacer servicio al altar. Y la que quiere irse al servicio al altar, te vas a vender libros a la calle. Entonces, dice que la madre que contó esto, ella le dijo, Maharaj, o sea, ¿por qué hizo eso, no? Porque las devotas bueno, se le tiene tanto respeto y reverencia al maestro espiritual que como que uno no le dice, ¿y por qué? ¿No? No le reclama, sino calladitas hicieron lo que el maestro espiritual les hizo, intercambiaron los roles. Y es que el maestro espiritual le dijo a la madre curiosa, que fue la que nos contó, que ella presenció eso, y dice que el maestro espiritual le dijo, lo que pasa es que la que quiere ir a la calle a vender tiene tendencia más brahmínica, está más en la bondad. Entonces ella le va a venir bien hacer servicio al altar. Y la que quiere hacer servicio al altar tiene más pasión. Ella tiene que botar su pasión distribuyendo libros en la calle. Entonces los maestros espirituales tienen ese ojo, ¿no? Bueno, entonces eso también es nuestro autoconocimiento para hacer nuestros deberes. Bueno, ya falta poquito para terminar, a ver, yo aquí voy a avanzar. Dice, Arjuna dijo, oh descendiente de Brisni, ¿qué es lo que le impele a uno a hacer actos pecaminosos aún involuntariamente, como si lo obligara, como si se lo obligara a la fuerza? O sea, ¿qué es lo que nos hace pecar, no? O sea, a veces pecamos en forma automática. Entonces el significado dice, la entidad viviente como parte integral del Supremo es original, espiritual y pura, ¿no? O sea, nosotros originalmente, nuestra alma es pura, pero porque la naturaleza está sujeta a los pecados del mundo material, por naturaleza, ¿no? Estamos sujetos al mundo material. Cuando entramos en contacto con la naturaleza material, inmediatamente como que actuamos de forma pecaminosa, ¿no? Incluso a veces en contra de nuestra voluntad, ¿no? Por ejemplo, no queremos pecar, por ejemplo, hablando mal de alguien, ¿no? Entonces tú te cuidas mucho tu lengua, pero a veces involuntariamente te sale por ahí ay, ¿no? Ay, qué lento eres, ¿no? Ya se te escapó. No, me pasó, yo cuido mucho esa parte mía. Entonces yo trato de, como estoy siempre consciente y atenta de mis palabras. Pero por ahí se demoraron, estaba apurada en el mercado y el chico se demoró en atenderme. Y yo, ay, qué lento. Y después, claro, no se lo dije, lo pensé, pero yo dije, ay, no, no, o sea, fue tan automático. Y después internamente pedí perdón porque luego cuando el chico me dio la bolsa noté que tenía un bracito medio discapacitado, medio así. Yo dije, Dios, o sea, ay, debí ser paciente. No, no, no. Entonces son cosas que todo el tiempo pecamos de forma automática, pero lo importante es ser como consciente y no ser orgullosos, ¿no? Bueno, entonces la siguiente. Dice, la Suprema Personalidad dijo, o sea, le responde a Arjuna, ¿no? Que es únicamente la lujuria, Arjuna.
que nace del contacto de la modalidad de la pasión y luego se transforma en ira, que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que ¿no? Es el enemigo que lo devora todo. Entonces es la lujuria, la lujuria. Vamos. Así como el fuego lo cubre como el humo, un espejo lo cubre como el polvo, como el embrión lo cubre el vientre, asimismo la entidad viviente la cubre distintos grados de lujuria. Me parece que eso ya lo leímos la charla pasada. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno, ¿no? La forma de la lujuria. Bien. Los sentidos, la mente, la inteligencia son los lugares de asiento en la lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces tenemos acá la lujuria. Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina a este gran símbolo del pecado, la lujuria. O sea, desde que el hombre es hombre ha habido lujuria, ¿no? Entonces, mediante la regulación de los sentidos, se mata esta destructora del conocimiento y de la autorrealización. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es más elevada que la mente y ella, el alma, incluso es más elevada que la inteligencia. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual, Buddhi Yoga, deliberada, el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, la conciencia de Krishna nos da inteligencia espiritual, ¿no? Y eso nos da fuerza, dice, ¿no? Y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Ya, este es el último. Este es el último verso. Entonces, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante la inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. En este tercer capítulo del Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna, mediante el hecho de uno conocerse como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. La existencia material de la vida es indudable que es indudable que a uno lo influyen las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. O sea, eso es indudable, ¿no? Es como normal que tengamos esa propensión, ¿no? De tener más plata, no sé, de todo, ¿no? De esa lujuria. El deseo de enseñorearse, ¿no? De tener poder, reconocimiento y de complacer los sentidos. Es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescritos, pero por medio del desarrollo gradual de la conciencia de Krishna. Uno puede situarse en posición trascendental, sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales, en virtud de la inteligencia estable, dirigida hacia la identidad pura de uno. Esa es la esencia del capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de las supuestas prácticas de posturas yógicas nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual. Él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Bueno, las personas que van a hacer yoga en un centro a tener posturas yógicas no está mal. No está mal, de repente, ¿no? Te va a dar bienestar físico. Pero es un intento artificial espiritual.
O sea, la Astanga Yoga, el que tú hagas yoga en la esterilla, ¿no? Sí, en la esterilla. El Astanga Yoga es un pedacito realmente del camino yógico, de la filosofía del yoga. Entonces, el Astanga Yoga uno prepara el cuerpo para ya me olvidé la palabra, para la meditación completa de entrar en conciencia de Dios. Porque los yogis, pues aprenden a través de las posturas muy difíciles, pues aprenden a contener la respiración, como a contener la mente. O sea, en esta era de Kali Yuga nadie puede hacer el Astanga Yoga completo. Entonces, ¿para qué? Para que cuando tú te ilumines, cuando entres a este proceso de conciencia espiritual profunda, el cuerpo no moleste. Para eso sirve el Ashtanga Yoga. Entonces, en una etapa inmadura de la existencia material, especulaciones filosóficas, o sea, que una persona lea el Bhagavad Gita solamente para ver qué dice, y que tú hagas yoga para tener buena postura física, ¿no? O mejores tu salud, eso está bien, pero es un intento artificial de entrar en conexión con Dios. ¿Sí? Ahora, si además de hacer posturas físicas, haces servicio devocional, haces tu yapa, por ejemplo, pero una vez yo escuché la clase de un devoto que era profesor de yoga, y él dice que estuvo en posición de loto mientras hacía su yapa, pero que estuvo 30 minutos. O sea, y era un profesor de yoga, o sea, estar en posición de loto, haciendo tu yapa, o sea, es tan difícil, y eso que dice, pues, entrenó un montón, ¿no? Su cadera, sus rodillas para estar en posición de loto, entonces, no, o sea, no se puede, no se puede. Prácticamente lo que él dijo es como que acá lo más importante es hacer servicio devocional. Y el servicio devocional es hacer el canto del santo nombre. Cuando leamos servicio devocional, servicio de conciencia de Krishna, es cantar los santos nombres con tu yapa mala. Y bueno, entonces tenemos que estar adiestrados, dice, ¿no? Adiestrados en el proceso de conciencia por una inteligencia superior. Llámalo un maestro espiritual, un profesor. Bueno, grupo, hemos culminado el capítulo 3. La próxima semana vamos a tener un invitado para abrir el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, que es el conocimiento trascendental. Así que esto lo vamos a leer en compañía de un devoto avanzado. Hasta aquí, ¿qué podemos comentar? ¿Qué me dicen? ¿Qué comentarios me hacen? ¿Qué les ha parecido? Narumi. Bueno, culminando el tercer capítulo, me parece, bueno, hemos visto bastantes temas interesantes. A mí me pareció muy interesante, la verdad, el tema de que se ha tocado el hecho de, primero que nada, abandonar los apegos materiales y reemplazarlo, ese apego material, por el apego hacia la conciencia de Krishna. Me pareció también muy bonito el hecho de que usted mencionó que todo lo que nos sucede es misericordia de Krishna. Y creo que ya lo había mencionado antes en una de las reuniones. Y desde ese entonces se me quedó, ¿no? Se me quedó como que todo lo que pasa es misericordia de Krishna, porque al final todo lo que nos sucede es por y para algo, ¿verdad? Para Sí. enseñarnos algo, para cualquier cosa. Y esta semana he tenido, podría decirse, algunos dificultades, pero luego han pasado cosas que como que las han resuelto. Ujú. Y entonces, al momento de que esas cosas se han resuelto, agradezco a Krishna. Yo porto un collar siempre con la imagen de Krishna. Qué lindo. Entonces, sí, entonces la llevo siempre debajo de la ropa. Me gusta llevarla Sí, debajo de la ropa, entonces la agarro, la agradezco. De repente un recito el Mahamantra, ¿no? Es como mi manera de agradecerle, ¿no? Yo sí. lo que hago como
tal vez ahorita sí, no, por ejemplo, no hago las rondas porque estoy estudiando y aparte trabajo, entonces he estado muy ocupada y a veces llego muy cansada y hago Ujú. lo que puedo. Por ejemplo, prendo un incienso, ofrezco flores. Sí, agradezco todos los días, trato de agradecer, por más cansada que esté, trato de agradecerle a Krishna. Tengo un pequeño altar en mi casa, entonces trato de agradecerle a Krishna por todo lo que pasa, sea para bien o para mal, como podríamos decir, ¿verdad? Claro, qué Entonces, lindo, claro. Krishna sí, ve la devoción. Ujú. claro, y es por eso, y justamente por eso me parece muy lindo porque incluso hay cosas que se dicen en las reuniones que a mí se me quedan y me parecen muy lindas. Por ejemplo, una vez usted mencionó que cuando uno ofrece un incienso a Krishna, Krishna lo toma, lo huele y también pues como que se ve el agradecimiento de Krishna en las cosas que nosotros hacemos diariamente y nos salen bien, por así decirlo, ¿no? Yo siempre cuando pues trato de poner cuando me voy a estudiar o me voy a, porque me voy, por ejemplo, a hacer mis prácticas, trato de poner un incienso para que Krishna me acompañe todo el día, de todas maneras, ¿no? Trato de un Mahamantra y salir de mi Claro, casa con ese, como se dice, con esa chispita de espiritualidad claro, dentro de claro, mí. con Sí, ese Shakti, bien. Claro, en sí. Spotify, por ejemplo, puedes poner yo compartí la vez pasada un playlist que lo hice público, un playlist devocional. Lo voy a volver a compartir. A las personas Así, que sí. tengan en Spotify puedan también escuchar. He hecho una selección de varios, bueno, a mí me gusta y por ahí a alguien le puede gustar. Y mi selección musical de Spotify que todos los días ahí siempre escucho. Gracias, Oh, Harumi, por tu experiencia. sí, claro. No hay problema. Gracias. Bueno, que tengan una linda resto de semana. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que se han quedado. Y bueno, continuemos, tenemos para rato. Este, los martes, sí, mi amorcito, anda. Los martes tengo lectura del Chaitanya Charitamrita con con las personas del templo. Entonces nos quedamos los miércoles, porque los lunes siempre estoy muy cansada porque los domingos trabajo y hago servicio en el templo hasta tarde, hasta las 9. Entonces siempre los lunes, todo el día, siempre estoy como poniéndome al día con varios asuntos. Entonces nos mudamos para los miércoles. Espero que puedan, misma hora. Ya nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana en Conciencia Krishna. Hare Krishna. Igualmente, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna con todos.